envío eso. Qué pena. Rápido, 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 rápido. Eso, perfecto. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Nicolás. Saludaría a los chicos, pero creo que todavía no hay nadie, entonces esperemos. Sí, profe, es que por un momento se me había cerrado, bueno, me había molestado el computador en clase de ciclo 4 y me tocó reiniciarlo y se me olvidó abrir WhatsApp, entonces me demoré un poco enviándoles el link, Ah, listo. Entonces pero ya, ya, esperemos. ya, ya lo tienen. Listo, ahí se han ido conectando. Mientras tanto, vamos aquí a compartirles esto. Hola, 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 buenas noches. Hola, buenas noches chicos. Buenas noches para todos los que estén aquí presentes. Bienvenidos a su clase número 12 de este módulo de Ciencias Naturales correspondiente para ciclo 6. El día de hoy cerramos la tercera semana, ¿vale? Entonces eso nos quiere decir que únicamente nos quedan 4 clases que serán las 4 clases de la próxima semana, de modo que antes de presentarme les recuerdo que deben ir avanzando también con la plataforma de Cuepa para que no se les haga tarde con eso, ¿listo? Acuérdense que la recomendación que siempre les hemos dado es que vayan de la mano con lo que vamos viendo en clase, con eso no se quedan y no se atrasan como mucho, ¿listo? Nuevamente, para las personas que están llegando, bienvenidos a la clase del día de hoy. Mi nombre es Sergio Pardo, soy su tutor y los voy a estar acompañando el día de hoy, así como los acompañé en las clases anteriores y de la misma forma que los estaré acompañando en las próximas clases. Y de esa misma manera, pues también nos está acompañando Nicolás, que ha estado con nosotros en todo este proceso académico y que va a terminar también el módulo con nosotros. ¿Listo? Entonces, buenas noches para todos. Bienvenidos. Como siempre, vamos a utilizar estos primeros 5 minutos de clase, que ya se nos fueron 2, para que ustedes tengan alguna pregunta o inquietud o respecto a cualquier cosa que tengan, ¿listo? Mientras tanto, yo me dirijo a las diapositivas. Sin embargo, ya que vimos aquí los temas, les recuerdo que estamos, o bueno, que hoy terminamos el tema de gases ideales, ¿listo? Es decir, el día de hoy vamos a terminar todo lo correspondiente a química, ¿vale? La última semana, los últimos 4 días, vamos a ver circuitos y vamos a ver ondas, ¿listo? La idea es que nos tomemos 2 clases para circuitos y si se puede, y 2 clases para ondas. Digamos que se podría dar que pudiéramos ver todo lo de ondas en un mismo día, pero pues ya que tenemos más tiempo, pues para que no nos quede como tan encima todo y que podamos explicar bien y que nos quede todo claro, pues la idea sería circuitos y resistencias, cada uno en una clase, y ondas también dividirlo en 2 clases. De modo que hoy terminamos nuestra temática correspondiente a la química y nos quedaría faltando todo lo que es física, que será para la última semana. ¿Listo? Los temas que están en la plataforma están en orden, están casi que en este mismo orden. ¿Listo? Está modificado hidróxido, que lo movimos para unirlo con ácido base, y cálculos con gases ideales, que estaba separado con gases ideales, sino que los unimos para que tuviera como ese hilo. ¿Listo? De resto, todo debería estar así tal cual. ¿Vale? Entonces, eso, Profe, dinos. qué pena interrumpirte. Es que, pues, sí hay una pregunta general. Es que el día de hoy, pues, yo el lunes no los pude acompañar en monitoría y entonces, pues, hoy la estábamos reponiendo.
y estábamos desarrollando la lección de gases ideales y hubo dos preguntas que no nos cuadraron mucho. Y pues los chicos me comentaban que pues querían saber si tú nos podrías colaborar con esas dos preguntas. Si Listo. quieres puedo Entonces, proyectar pantalla dale, entonces para aquí, eso. dale. Entonces, muéstranos a ver. Listo, profe, serían esas dos que aparecen ahí. Ah, ok. ¿Qué es? Bueno, primero lo del gas ideal, ¿cierto? Que se espera que un gas se comporte de forma casi ideal bajo qué condiciones, listo. Y la otra dice, se añade un litro de y dos recipientes idénticos a la misma temperatura. Y es correcto decir que. Listo. Entonces, lo primero, que algunos saben el concepto de gas ideal o no tenemos ni idea qué es un gas. Ya vimos que es un gas. No hemos visto qué es un gas ideal porque no hemos llegado a nuestra ecuación de los gases ideales. Sin embargo, un gas ideal es aquel que se comporta de acuerdo a las condiciones que nosotros hemos hablado. ¿Cómo así que se comporta de acuerdo a las condiciones que hemos hablado? Es decir, que si nosotros aumentamos la presión, el volumen baja, que si nosotros aumentamos la temperatura, aumenta también la presión y que si nosotros aumentamos el volumen, ¿cierto? Las tres leyes que vimos anteriormente y un gas que se comporte de acuerdo a esas tres condiciones es un gas ideal. Por ende, si un gas tiene una temperatura elevada y una presión baja, ¿es un gas ideal? No, porque si elevamos la temperatura, la presión va a aumentar también. ¿Listo? Si tiene la temperatura baja y la presión elevada, ¿puede pasar? No, porque es básicamente lo mismo que la letra B, pero al contrario. Acuérdense que si nosotros aumentamos la temperatura, es cuando vamos a aumentar la presión. Entonces, ninguna de esas dos puede ser. Temperatura elevada y presión elevada o condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, acuérdense que un gas ideal siempre es el que se comporta teniendo en cuenta las leyes de los gases. Es decir, que si nosotros aumentamos la presión, el volumen baja, que si nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la presión y que si nosotros aumentamos también, como la ley de Gay-Lussac, ¿se acuerdan? Aumentamos, siempre que aumentemos una condición, aumenta la otra, excepto que sea presión y volumen. Entonces, si aumenta presión, aumenta temperatura, si aumenta temperatura, aumenta presión, si disminuyen, pues disminuyen, si aumenta la presión, sí disminuye el volumen, pero el resto, volumen, temperatura y presión, temperatura, si ambas aumentan, ambas aumentan y si ambas disminuyen, pues ambas disminuyen, ¿listo? Entonces un gas ideal es el que se comporta de esa manera. Por ende, ya les di dos opciones que no son. Entonces escojan ustedes cuál es la opción correcta. No les voy a hacer todo el trabajo tampoco, ¿vale? Listo, profe. Y pues Y mover un poquito para ver la pregunta 3 completa. claro que sí, profe. Y bueno, chicos, rápidamente ahí antes de continuar, pues ya saliendo de clase y todo, pueden ir a reportar la incidencia porque nos ponía como respuesta correcta temperatura elevada y presión baja. Y daba una explicación de que pues quedaban más libres, algo así. Entonces, pues era la que marcaba como correcta. Entonces, Entonces, para que por favor reporten la incidencia porque está mal. listo, sí hay algunos errores que tiene eso, pero pues lo importante es que ustedes entiendan por qué es un error y que no, o que entiendan cuándo no es un error. ¿Listo? Entonces, un gas ideal, acuérdense, siempre un gas ideal es el que se comporta de acuerdo a las leyes de los gases, siempre. ¿Listo? Y ahora, pregunta número 3, dice, selecciona la opción correcta, listo, y se añade un litro de oxígeno y un litro de nitrógeno, listo. Tengamos en cuenta que tanto el oxígeno como el nitrógeno son gases, ¿vale? En dos recipientes idénticos y se mantienen en la misma temperatura. Es correcto decir, hay más moléculas en el recipiente que contiene oxígeno que en el recipiente que contiene nitrógeno. La presión del recipiente que contiene oxígeno es mayor que la presión que contiene el recipiente de nitrógeno. Ambos recipientes contienen la misma cantidad de moléculas o la presión del recipiente que contiene nitrógeno es mayor que la del recipiente que contiene el oxígeno. Ahora, miren lo que dice acá. En dos recipientes idénticos se tiene la misma temperatura. Por ende, ¿cuál es la ley de los gases que nos dice que la temperatura es constante? La que nosotros hemos venido trabajando, la que hicimos los últimos ejercicios, que es la ley del señor Boyle. ¿Qué nos quiere decir? Que
si aumentamos la presión, el volumen disminuye, y que si el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Listo? Y que por ende, si bajamos la presión, perdón, el volumen aumenta. Y lo vimos interactivamente también con los ejercicios. ¿Listo? Si ponemos el mismo volumen de un gas en un mismo recipiente, es decir, hagan de cuenta, no sé, una botella, digamos que esta botella es de 1 litro, no es de 1 litro, pero pues asumamos que sí lo es, ¿listo? Y en este litro la llenamos con gas que es oxígeno o con gas que es nitrógeno, ¿listo? Si ambos recipientes son del mismo volumen y ambos tienen, entonces, ¿qué pasó con la pregunta? Pregunta Ya, número profe, 3. qué pena. Listo. Es que alguien me dijo que la respondiera para Para que que viéramos la viera la explicación que explicación. nos da la Listo. plataforma. Entonces pusieron que ambos recipientes contienen la misma cantidad de moléculas. ¿Sí o no? Ahí dice incorrecto. Y nos dice porque depende del número de moles que reaccionen con el nitrógeno. El número de moles es mayor en el nitrógeno para cubrir el mismo volumen. Sí. ¿Por qué? Porque, ojo, si fuera el mismo gas, es decir, si fueran dos recipientes idénticos con 2 litros, pero fueran ambos oxígeno, pues obviamente ambos recipientes tendrían la misma cantidad de moléculas porque sigue siendo el mismo gas. Pero como el oxígeno y el nitrógeno son gases diferentes, se van a comportar de la misma manera, obvio, porque se van a comportar según la ley de Boyle, que es lo que nosotros tenemos acá. Pero no tienen la misma cantidad de moléculas. ¿Por qué? Porque en 1 litro de oxígeno puede que haya más moléculas que en 1 litro de nitrógeno. Y eso es algo que debemos averiguar. ¿Listo? ¿Con qué? Con el número de Avogadro. Pero eso no lo hemos visto todavía. ¿Listo? Pero, sin embargo, tengan en cuenta que estamos hablando de la ley de Boyle porque estamos hablando de que están idénticos con la misma temperatura. Entonces, si aumentamos la presión, disminuye el volumen. Pero aquí hay que ver que el gas es diferente. ¿Listo? Y como el gas es diferente, pues vamos a tener diferente número de moléculas porque el gas es diferente. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, hay que hacer uno, ir a la tabla periódica y mirar. Sencillo, no es más. ¿Listo? Entonces miramos, en 1 litro de oxígeno, ¿cuántas moléculas hay? O cuántas moles si lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23, creo que es. Pero ya vamos a hacer ejercicios con ese número para que nos quede todo claro. ¿Listo? Que era algo que me preguntaban con la clase pasada, creo que era con el tema de la ley de Avogadro. Pero entonces no se preocupen que eso no lo hemos visto. Sin embargo, ustedes van a la tabla periódica y no es sino mirar cuál tiene o cuál, digamos, puede llegar a tener más número de moléculas y ahí salimos, digamos, de esa duda. Si fuera el mismo gas, se darían cuenta que el número de partículas o el número de moléculas es el mismo, pero como no es el mismo gas, pues obviamente ahí se modifica. ¿Listo? Y en la pregunta 2, ¿cuál era la explicación que decía? Si quieres, Profe, qué pena, una pregunta antes de eso. Es que dime. pues acá se me ocurrió plantear una regla de tres, porque pues se supone que una mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros, pues es el volumen. Era la explicación que nos daban ahí en un video. Entonces, pues partiendo de eso, lo que hice fue asumir que en 22,4 litros eh, caben 16 gramos de oxígeno y asimismo 14 gramos de nitrógeno, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Entonces, Porque eso ya lo sacamos de la tabla periódica de las propiedades periódicas que vimos en las primeras clases. Ujú. listo, profe. Y continuando, pues primero lo pasé, bueno, primero averiguamos cuántos gramos cabían en un litro de, bueno, en un recipiente de 1 litro, y luego Sí, pasamos eso a moles y nos daba que cabían más moles de oxígeno que de nitrógeno. Entonces, pues aquí creo que la explicación exactamente. también estaría mal. Depende del número de moles que tenga. Bueno, depende del número de moles. Espérame que tengo aquí. Voy a quitar esto. De moles que reaccionen con el nitrógeno. El número de moles es mayor en el nitrógeno para cubrir el mismo volumen. Creo que está invertida. O no sé si estoy leyendo mal, pero creo que está invertida. Listo, entonces chicos, reporten la incidencia, porque sí teníamos razón. Sí, exactamente. Entonces lo que nosotros hacemos es ir a la tabla periódica y sacamos esos datos, hacemos reglas de tres que ya debemos ser duchos en eso y nos damos cuenta cómo funciona eso, porque no es el mismo gas. ¿Listo? Los gases reales presentan un comportamiento aproximadamente ideal en temperaturas elevadas y bajas presiones, condiciones que existen en un gran espacio libre para el movimiento de las partículas y por tanto es pequeña la fuerza de atracción
intermolecular. Digamos que la explicación puede llegar a tener razón, pero la respuesta es lo que está, digamos, obviamente es que, a ver, nosotros, digamos que está, no sé si mal planteada la pregunta, yo no lo diría de esa manera, sino que tal vez está, la reacción puede ser un poquito confusa, porque una temperatura elevada no es anormal y una presión baja no es que sea anormal. Por ende, temperaturas altas, temperaturas bajas, presiones altas y presiones bajas van a seguir siendo normales porque los gases terminan adaptándose a esas condiciones. Entonces yo creo que el problema como tal no es que esté mal explicado ni mal puesta la pregunta, sino que tal vez al momento de redactarla, como que nos confundieron a todos, básicamente, ¿listo? Pero acuérdense, tengan siempre claro que un gas ideal se comporta de la manera que se comportan las leyes de los gases que ya vimos, ¿listo? Entonces, podemos hacer ejercicios, acuérdense que hoy vamos a hacer ejercicios de gases ideales, claro que sí, no te preocupes por eso. Entonces, por eso vamos a dejar todo eso claro, ¿listo? Igual lo importante es que si tienen preguntas, las traigan, y si no alcanzamos a terminar el tema de gases ideales hoy, pues lo retomamos el martes en la primera parte y lo dejamos claro, ¿listo? Porque, insisto, tanto para Nicolás como para mí, como para Cuepa, como para ustedes también, me imagino, lo importante es que todo nos quede claro y que entendamos qué es lo que estamos haciendo acá, ¿vale? Entonces, todas sus preguntas y todas sus dudas son bienvenidas, ¿listo? Listo, profe. Gracias. Vale, Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo vi cuéntanos. ahorita, como se me cayó el internet, apenas puedo volver a ingresar. Vio que estaban explicando algo de plataforma. Y, profe, yo había visto que en donde tenemos que hacer todo de proyectos, o sea, hasta donde vamos, los temas que vamos, ¿hay otros temas nuevos o todavía son los mismos? No hay temas nuevos. Ojo, todos son los temas que vamos a ver en el módulo. Lo que pasa es que la primera entrega fue hasta cinética química. De ahí para abajo tenemos equilibrio, gases, circuitos y todo eso que tenemos. Siguen siendo los mismos temas que teníamos presupuestados para ver en el módulo. Lo que pasa es que en la segunda semana pues no los habíamos visto. Entonces lo que tienen que hacer es añadirlos, únicamente eso. No son temas nuevos, son todos los que aparecen en la plataforma, pero que hemos venido desarrollando en el transcurso de esta semana y vamos a terminar desarrollando en el transcurso de la próxima semana, ¿vale? Entonces es únicamente eso. Profe, ¿y el plazo máximo de la entrega de la otra parte del trabajo, hasta qué fecha sería? Dio en 8 porque habíamos dicho que de pronto el sábado, pero definitivamente no es posible porque ustedes son muchos y no alcanzo a calificarles a todos. Entonces no queremos tener inconvenientes con eso. Por eso se les recomendó que vayan como avanzando también si quieren un poquito más y para que se pueda entregar el día viernes 19 para evitar tener problemas ustedes en la entrega y problemas de mi parte calificándoles. La idea es que podamos cumplir todos siempre pues, con los plazos establecidos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, Johnny. ¿El fanzine tiene que ser, o sea, una sola historia larga? Es que en el fanzine que hice la vez pasada, yo puse como que de cada tema una historia diferente. No, si quieres poner historias diferentes, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando yo insisto en que sean relacionadas. Es todo lo que se relacionen bien y no hay ningún inconveniente si lo quieres hacer todo junto o por partes separadas, desde que esté bien relacionado, que es en lo que yo siempre les he insistido, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Ok, gracias. Listo. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? No veo por aquí en el chat más preguntas. Listo, entonces lo que hagamos ejercicios, y sí, vamos a hacer ejercicios, pero vamos a terminar primero los que habíamos dejado pendientes. Ya habíamos hecho ejercicios de la ley de Boyle, ¿cierto? Y nos quedaban pendientes los ejercicios de la ley de Charles y la ley del señor Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces vamos ahora a plantear ejercicios de la ley de Charles. Creo que con un par o uno o dos es suficiente porque vemos que es mucho más sencillo que los de equilibrio químico que nos demorábamos media hora con cada uno. Lo mismo con Gay-Lussac, con eso es una forma, digamos, de comprobar que los postulados que ellos dicen pues son correctos y después vamos a hablar de los temas de los gases ideales. E insisto, si de pronto no alcanzamos hoy, no hay ningún inconveniente, podemos iniciar el martes, igual el tiempo está
digamos que nos alcanza y nos da para ver todos los temas en las lecciones porque tenemos 16 clases. Entonces, tranquilos por ese lado. No se preocupen que tanto ustedes como yo estamos comprometidos en ver todos los temas. Así que, tranquilo. Pero pues estamos aún más comprometidos en que ustedes los entiendan. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar ahora la ley del señor Charles. ¿Listo? El señor que tenemos ahí. ¿Qué nos relaciona la ley de Charles? Volumen y temperatura. Nos dice que si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, o mentiras, que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, que es básicamente lo mismo, y que si disminuye la temperatura, disminuye el volumen, ¿vale? Y es como cuando vimos que aumentábamos mucho la temperatura en la caja y se volaba la tapita que teníamos en el simulador de la clase pasada, pues lo vamos a ver ahora cómo se da numéricamente. ¿Listo? Entonces vamos a nuestro tablerito que no es más que una diapositiva en blanco para iniciar. ¿Listo? Entonces vamos a plantear ejercicios de, acuérdense, ley de Charles. ¿Listo? Por ende, en la ley de Charles nos van a decir que vamos a tener algo constante que no es la temperatura como vimos anteriormente, sino que va a ser la presión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a encontrar normalmente o parecido los ejercicios de la ley de Charles? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Entonces, a una presión constante. Acuérdense que pueden que nos den el valor, como puede que no nos den el valor, porque es básicamente insignificante en el ámbito del ejercicio. No significa que en la naturaleza sea insignificante la presión de un gas, no, sino que únicamente como estamos evaluando la temperatura o el volumen en función de la temperatura, vamos a mantener constantes las condiciones de presión. Eso no significa que la presión no tenga nada que ver en los gases, porque ya hemos visto que afecta muy directamente, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso claro. Entonces, a una presión constante, puede que no la den, puede que no la den, se tienen, digamos, 2 litros de CO2 con una temperatura de, acuérdense que temperatura, grados Kelvin, ¿cierto? Siempre en grados Kelvin. Vamos a poner 230 K, o sea, 230 grados Kelvin. Entonces, si dicha temperatura se aumenta a, vamos a ponerle 310 Kelvin, ¿cuál es el volumen final? ¿Listo? Ese va a ser nuestro primer ejercicio de esta ley. Vamos a leerlo nuevamente para que nos quede claro. A una presión constante se tienen 2 litros de dióxido de carbono con una temperatura de 230 grados Kelvin. Si dicha temperatura se aumenta a 310 grados Kelvin, ¿cuál es el volumen final? ¿Listo? Ese va a ser nuestro ejercicio. ¿Cuál es el primer paso? ¿Se acuerdan? Siempre, sin ninguna excepción, identificar la fórmula que vamos a utilizar. ¿Y cuál es la fórmula de la ley de Charles? Pues vamos a verla aquí. Mírenla. Volumen dividido en temperatura es igual a volumen 2 dividido en temperatura 2. ¿Listo? Ese siempre tiene que ser nuestro punto de partida, la fórmula. Porque si usamos mal la fórmula, pues nos queda todo mal. ¿Listo? Volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido en temperatura 2. ¿Listo? Esa es la ley de Charles. Siguiente paso, acuérdense, vamos a seguir siempre esos pasos para que no nos equivoquemos. Mirar cuáles son los datos que nosotros tenemos. ¿Cuáles tenemos? Presión constante, pero en la fórmula no lo necesitamos, porque no vemos la P por ningún lado. No necesitamos la presión en la ley de Charles. Necesitamos volumen y temperatura. Por ende, tenemos volumen 1, que dice 2 litros, ¿cierto? Y se tiene la temperatura 1, que son 230 grados Kelvin. Luego nos dice que esa temperatura 2, vamos a aumentarla hasta 310. ¿Cuál es el volumen final? Entonces, tenemos este dato, tenemos este dato, tenemos este dato, pero nos hace falta el volumen 2, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nuestro siguiente paso es reemplazar los datos que tenemos en la fórmula y luego despejar lo que no conocemos para poder hallarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría ese paso? Volumen 1. ¿Cuál sería el volumen 1? 2 litros, ¿verdad? Dividido en la temperatura 1.
que sería 230 grados Kelvin. Eso es igual a volumen 2. ¿Lo conocemos? No lo conocemos. Entonces ponemos volumen 2. Y eso se divide en la temperatura 2, que vendrían siendo 310 grados Kelvin. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Despejar la fórmula para que el volumen 2, que es el dato que no sabemos, nos quede solito. ¿Cómo lo hacemos? Eso ya creo que nos queda muy claro, pero vamos a repetirlo por si alguna persona no lo tiene claro. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Siempre. ¿Listo? No se nos va a olvidar eso. Por ende, vamos a pasar este 310 grados Kelvin que está dividiendo al volumen 2 al otro lado. ¿Y cómo va a pasar? Pues va a pasar multiplicando para que el volumen 2 nos quede solito y así poder hallar cuál es el volumen final de ese gas. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese paso? Serían 2 litros, ¿cierto? Multiplicado por 310 Kelvin, porque estamos multiplicándolo, ¿cierto? Y eso nos queda dividido todo en nuestro valor de la otra temperatura, que son 230 grados Kelvin. Eso es igual al volumen 2. Y el volumen 2 nos daría únicamente en litros. ¿Por qué nos dan litros? Acuérdense que debemos cancelar las unidades, ¿cierto? Cancelamos esta letra K con esta letra K y nos dan litros. Y ese nos da un valor en nuestra calculadora de ¿cuánto? 2,69 litros. Perfecto, me ayudaron ahí porque yo ya lo iba a hacer. Nos ahorramos tiempo. ¿Listo? Perfecto. Eso nos dice que el valor final o el volumen final es 2,69 litros. ¿Qué pasó? Aumentamos la temperatura, ¿cierto? De 230 a 310. ¿Qué pasó con el volumen? Que también aumentó, porque pasó de 2 litros a 2,69 litros. Por ende, ¿el señor Charles tenía o no tenía razón? Claro que tenía razón. A medida que aumenta el volumen, se da porque la temperatura también aumenta. Si mantenemos constante la presión, ¿vale? Mayor temperatura, mayor volumen. Menor temperatura, menor volumen. ¿Listo? ¿Claro la ley de Charles? ¿O hacemos otro ejercicio? Ustedes me dirán. Si les quedó claro, pasamos con Gay-Lussac. Si no les quedó claro, o si quieren hacemos otro ejercicio. Perfecto, está claro. Listo. Entonces hagamos lo siguiente. Hagamos otro ejercicio, pero en este caso, bueno, aquí Sara nos está pidiendo otro ejercicio. Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio, pero diferente. ¿Cómo así diferente? Aquí ya comprobamos que si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces vamos a comprobar el volumen, perdón. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a disminuir la temperatura para ver si efectivamente el volumen disminuye. Y con eso vamos a cerrar la ley de Charles, que como nos hemos dado cuenta es mucho más sencillo de todo lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces vamos a borrar y vamos a plantear nuestro siguiente ejercicio, que va a ser el siguiente. Entonces, dada una presión constante, ¿listo? Acuérdense que en ley de Charles la presión es constante siempre. Se tienen, pongamos, 3,5 litros de oxígeno. ¿Listo? Con una temperatura de, vamos a ponerle 180 grados Kelvin. Si esa temperatura se disminuye a 95 grados Kelvin, ¿cuál es el volumen final? ¿Listo? Vamos a leerlo nuevamente para que nos quede claro. Dice, dada una presión constante, se tienen 3,5 litros o 3,5 litros de oxígeno con una temperatura de 180 grados Kelvin. Si esa temperatura se disminuye a 95 grados Kelvin, ¿cuál es el volumen final? ¿Listo?
Es básicamente el mismo planteamiento del ejercicio anterior, pero vamos a comprobar que cuando disminuye la temperatura, el volumen también va a disminuir, porque eso es lo que nosotros estamos viendo en la ley de Charles. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan cuál es la fórmula de la ley de Charles? División. ¿Cómo así división? En la ley de Boyle multiplicábamos presión por volumen, pero en la ley de Charles dividimos volumen y temperatura. Miren, aquí está en ese dibujito las tres fórmulas. Entonces, la ley de Charles es la siguiente. Acuérdense, nuestro primer paso siempre es la fórmula, porque si no, la embarramos. Volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido en temperatura 2. ¿Vale? Siguiente paso, acuérdense, espero que ya lo tengan mecanizado, pero ojo, mecanizado no aprendido de memoria, sino mecanizado porque entendemos qué es lo que debemos hacer. Lo importante es que entendamos siempre. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ver los datos que tenemos. ¿Qué tenemos? Volumen 1, lo tenemos porque miren, 3 litros y medio. Temperatura 1, la tenemos, 180 grados Kelvin. Por ende, este está y este también está. Volumen 2 lo tenemos, no porque es el que nos están preguntando, miren, ¿cuál es el volumen final? Pero sí nos dan la siguiente temperatura, que son 95 grados Kelvin. Entonces está. ¿Qué hacemos? Siguiente paso, reemplazamos los datos que tenemos en la fórmula. Por ende, volumen 1 lo vamos a cambiar por 3,5 litros, dividido en la temperatura 1, que son 180 grados Kelvin. Eso es igual a volumen 2, que no lo conocemos, dividido en la temperatura 2, que son 95 grados Kelvin. Y lo único que nos queda es, al igual que en el ejercicio anterior, despejar el volumen 2 para que nos quede solo y hacer la operación matemática. ¿Cómo sería entonces? 3,5 litros, ¿cierto? Multiplicado por 95 grados Kelvin, y eso lo estamos dividiendo en 180. ¿Listo? 180 acá. ¿En qué nos da? Nos da en litros. ¿Por qué? Como ya nos están poniendo muchos la respuesta, efectivamente 1,84, pero nos da en litros. ¿Por qué? Porque cancelamos Kelvin con Kelvin y nos queda únicamente esta L. Y entonces eso es igual al volumen 2 y nuestro resultado final es 1,84 litros. Si ponen más decimales, no pasa nada. Si ponen menos decimales, no pasa nada. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo? Disminuimos la temperatura, ¿cierto? La pasamos de 180 a 95. Por ende, el volumen también debe disminuir de 3,5 a 1,84. Y eso nos indica que la ley de Charles efectivamente es correcta y que a mayor temperatura, mayor volumen, y que a menor temperatura, menor volumen. ¿Claro? ¿Por qué abajo 180 y arriba 95? Porque este 95 está dividiendo, ¿cierto? Pero como debemos pasarlo aquí al otro lado para que el volumen 2 nos quede solo, pues se empieza o pasa a multiplicar. Y por eso pasa de estar abajo a estar arriba. Si fuera al revés, si estuviera arriba y lo quisiéramos pasar a dividir, pues pasaría de estar arriba a estar abajo. ¿Vale? Esto exactamente, únicamente por eso. ¿Claro? Perfecto. Entonces, como ya nos quedó claro, entonces vamos a ir a la ley de Gay-Lussac. Si tienen preguntas, no hay ningún inconveniente, háganlas. ¿Listo? Yo siempre insisto en que ustedes, si tienen preguntas, están en todo el derecho y en su deber de hacerlas y yo de contestarlas. Sin embargo, parece que todo está claro. Entonces vamos a ir a la tercera ley, que es Gay-Lussac. ¿Qué nos relaciona la ley de Gay-Lussac? Nos relaciona la presión con la temperatura y nos dice que a mayor temperatura, mayor presión, y a menor temperatura, menor presión. Entonces vamos a demostrarlo matemáticamente hablando. Por ende, ¿qué tenemos constante acá? El volumen, ¿listo? En Boyle teníamos constante la temperatura, en Charles teníamos constante la presión, en Gay-Lussac vamos a tener constante el volumen. Eso quiere decir que siempre vamos a tener la misma cantidad de gas, ¿vale? Y vamos a comprobarlo, como les dije, matemáticamente. Entonces,
¿Cómo se plantean los ejercicios acá con la ley de Gay-Lussac? Acuérdense que tenemos volumen constante y que nuestra fórmula es también dividiendo. Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Se tienen, pongámosle 3,5, no, cambiemos ese 3,5 que ya lo usamos. 1,8 litros de monóxido de carbono, que también es un gas, listo, a una presión de, pongámosle, 2,3 atmósferas y una temperatura de, vamos a ponerle 370 grados Kelvin. ¿Listo? Si la temperatura se aumenta a 420 grados Kelvin, ¿cuál es la presión final? Listo, vamos a leerlo nuevamente para que nos quede claro. Se tienen 1,8 litros de monóxido de carbono a una presión, de 2,3 atmósferas y una temperatura de 370 grados Kelvin. Si la temperatura se aumenta a 420 grados Kelvin, ¿cuál termina siendo la presión final? ¿Listo? Acuérdense que nos pueden decir que tenemos cierta cantidad de oxígeno, de gas, como también nos pueden decir que tenemos una cantidad constante de gas, porque no va a cambiar. Acuérdense de eso. En esta ley, lo que no va a cambiar es el volumen, es decir, la cantidad de gas que vamos a tener. ¿Vale? Primer paso, siempre, sin excepción, puede ser gases, puede ser estequiometría, puede ser equilibrio, puede ser cualquier ejercicio de química, de física, de biología, de cualquier ciencia, siempre nuestro primer paso siempre tiene que ser identificar la fórmula. En este caso, la fórmula es la ley de Gay-Lussac, que es la que vamos a utilizar porque tenemos volumen constante, por ende van a variar la presión y la temperatura. Y nuestra fórmula es presión 1 dividido en temperatura 1 es igual a presión 2 dividido en temperatura 2. Tengo el espacio para que nos quede más claro. ¿Listo? Ya lo hicieron. Uy, perfecto. Me encanta que lo tengan ya claro. Pero entonces espérenme, lo hacemos aquí entre todos. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer? Identificar los valores o los datos que ya tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles datos ya tenemos? Tenemos el volumen, pero como no va a cambiar, nos es indiferente. Pero sí tenemos una presión inicial que es 2,3 litros, atmósferas, perdón, y una temperatura inicial de 370 grados Kelvin. Por ende tenemos presión 1, temperatura 1. Tenemos temperatura 2, porque la temperatura la aumentamos a 420. ¿Listo? Pero nos están preguntando la presión final. O sea, esta. No la sabemos. Nuestro siguiente paso, pues, al final va a ser averiguarlo, pero es reemplazar, como siempre, los valores que sí tenemos en la fórmula que sí sabemos. ¿Listo? Es decir, presión 1, 2,3 atmósferas, dividido en la temperatura 1, que son 330 grados Kelvin, y eso es igual a presión 2, que no conocemos, dividido en la temperatura 2, que son 420 grados Kelvin. Ya otra persona ya lo hizo y le dio lo mismo, así que asumo que le está quedando bien. ¿Qué debemos hacer? Despejar esta P2, porque es la que no sabemos. Por ende, como está dividiendo, pasa aquí a multiplicar y pasa a estar abajo a estar arriba. ¿Listo? No se les olvide eso. Entonces nos va a quedar 2,3 atmósferas multiplicado por 420 grados Kelvin. Acuérdense que cuando ponemos así entre paréntesis o ponemos el asterisco o ponemos la X es lo mismo, ¿cierto? Estamos multiplicando y eso va a quedarnos dividido en 370, que es nuestra temperatura inicial. ¿Listo? Cancelamos unidades. ¿Qué terminamos cancelando? Pues cancelamos esta K con esta K y nos da atmósferas. Por ende, nuestro resultado va a ser en presión. Y ese resultado final va a ser igual a 2,6. ¿Listo? 2,6 atmósferas. ¿Qué nos dice en principio la ley de Gay-Lussac? ¿Se acuerdan? Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. ¿Aquí qué pasó?
aumentamos la temperatura de 320 a 420, de 370, perdón, a 420. Por ende, la presión debió aumentar y aumentó de 2,3 a 2,6. Eso quiere decir que nos quedó bien, obviamente, y que la ley de Gay-Lussac está demostrada en este caso matemáticamente a través del ejercicio que nosotros planteamos. Claro, al parecer les quedó todo muy claro en este caso porque hicieron los ejercicios antes de que ni siquiera termináramos aquí de plantear las respuestas, lo cual me parece muy bien y muy contento de mi parte y espero que ustedes también. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, demostrando que si disminuimos la temperatura, vamos a disminuir la presión y con eso terminamos ese apartado de los gases, ¿vale? Solo nos quedaría faltando gases ideales. Vamos a ver si alcanzamos. Igual, si no alcanzamos gases ideales, porque es un poquito más complicado, porque son más unidades que hay que cancelar, como les dije, usamos parte de la siguiente clase, el tiempo nos da, no se preocupen. ¿Listo? Vamos a plantear el último ejercicio de la ley de Gay-Lussac y con eso, perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, se tiene cierta cantidad de gas. ¿Listo? Acuérdense que nos es indiferente en este caso. En el gas ideal, en la ecuación de gases ideales, nos tienen que dar todos los valores, porque todos varían. Presión, volumen, temperatura, todos van a variar. Entonces, y número de moles en caso de que sea necesario. Pero eso no nos vamos a enredar todavía con eso. Vamos a dejar claro la ley de Gay-Lussac. En este caso, el gas va a ser la misma cantidad. ¿Listo? Si tiene cierta cantidad de gas, no nos importa ni la cantidad ni qué gas es para estos ejercicios. Entonces, a una temperatura de, vamos a ponerle 100 grados Kelvin con una presión de, pongámosle 6 atmósferas. ¿Listo? Ahora, si dicha temperatura se disminuye a, seamos drásticos, a 3 grados Kelvin, ¿cuál es la presión final? ¿Listo? A ver. Listo, dale, perfecto. Yo tengo ahí en cuenta tu asistencia. Entonces, vamos a leer el ejercicio completo. Se tiene cierta cantidad de gas a una temperatura de 100 grados Kelvin con una presión de 6 atmósferas. Si dicha temperatura disminuye de 100 a 3 grados Kelvin, ¿cuál va a terminar siendo la presión final? Entonces, ¿lo quieren hacer o lo hacemos entre todos? No, pues hagámoslo entre todos mientras ustedes lo hacen allá en su casita y después comparamos procedimientos y comparamos resultados. Mejor, como lo hemos venido manejando. Primer paso, acuérdense, fórmula. Presión 1 dividido temperatura 1 igual a presión 2 dividido en temperatura 2, ¿cierto? Claro. Segundo paso, identificar los valores que ya sabemos, o que el ejercicio nos está dando más bien. ¿Qué valores nos da? Temperatura 1, ¿cierto? Presión 1 y temperatura 2. Nos puede haber dado la presión 2 y nosotros hallar la temperatura. Claro, y es básicamente lo mismo, porque están dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. No va a pasar absolutamente nada. Es únicamente seguir teniendo claro el ejemplo de cómo se despeja. Pues ya nos dieron el resultado. Espérenme un momento. Presión 1, temperatura 1 lo tenemos, temperatura 2 lo tenemos, presión 2 nos la preguntan. ¿Listo? Uy, pero aquí ya encontramos resultados diferentes. Entonces vamos a ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Ahora, reemplazamos. ¿Cuál es la presión 1? 6 atmósferas, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura 1? 100 grados Kelvin. ¿Cuál es la presión 2? No la conocemos. ¿Y cuál es la temperatura 2? Sí la sabemos, son 3 grados Kelvin. ¿Listo? Despejamos para que la presión 2 nos quede solita. O sea, este 3K va a pasar arriba al otro lado. Por ende nos va a quedar 6 atmósferas multiplicando a 3 grados Kelvin y todo eso nos va a quedar dividido en 100. ¿Listo? ¿Claro por qué? Claro, perfecto. Entonces 100 Kelvin nos queda abajo. Cancelamos unidades. ¿Cuáles cancelamos? Nuevamente, esta acá, perdón, cancelamos esta acá. Con esta acá nos queda atmósferas y vamos a obtener un resultado. 6 por 3, 18. Dividido en 100, 0,18. Efectivamente, algo hiciste mal
en el resultado anterior que te dio 0,09, Ángela, pero sí, es 0,18 atmósferas. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Qué pasó con la temperatura? La disminuimos de 100 a 3. Por ende, las atmósferas también debieron disminuir. La presión debió disminuir. Pasó de 6 a 0,18. Entonces, esos ejercicios que acabamos de hacer nos demostraron que si la temperatura aumenta, la presión aumenta, y que si la temperatura disminuye, la presión disminuye. ¿Listo? Perfecto. No, me alegra. No es que la química sea difícil, es que cuando tenemos los procedimientos claros y le ponemos cuidado al profesor, pues nos queda mucho más fácil entenderlo todo. ¿Listo? Entonces, tranquilos. Y me alegra que a todos les haya quedado claro este pedacito. Ahora, vamos a complicarlo un poquito, pero ojo, se puede ver complicado de cierta manera, pero también es muy, muy, muy sencillo. No crean que es difícil, es muy sencillo. Y es seguir haciendo lo mismo siempre y cuando tengamos claras las condiciones de los gases ideales. Y para eso vamos a volver a repasar la ecuación anterior. Mientras tanto, ley Boyle, ley Charles y ley Gay-Lussac, ¿completamente claras, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿O todo nos quedó fácil? Perfecto, es sencillo y divertido. Mejor aún. Listo, súper claro. Qué chévere. Listo. Entonces aquí tenemos esta que es nuestra ecuación de los gases ideales. Aquí tenemos, como vimos en la clase pasada y como vamos a retomar el día de hoy, porque es lo que nos queda faltando de gases, vamos a repasar qué es o qué significa cada cosa y qué tenemos de diferente con las ecuaciones de los gases anteriores. ¿Listo? Entonces, en las ecuaciones, sí, básicamente las tres leyes las estamos resumiendo acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que en ley de Boyle relacionábamos únicamente presión y volumen. ¿Se acuerdan? En la ley de Charles relacionábamos temperatura y volumen. Y en la ley de Gay-Lussac relacionábamos presión y temperatura. En este caso, con la ley de los gases ideales estamos relacionando presión, volumen y temperatura. Por ende, digamos que esta terminaría siendo una ecuación o una forma de tratar todos los gases ideales teniendo en cuenta todas las condiciones en una misma fórmula. Y por eso la dejamos aparte, porque nosotros ya tenemos claro cómo funciona aparte 1 y 2, ¿cierto? Es decir, con presión y volumen, con presión y temperatura y con temperatura y volumen. Pero cuando juntamos todo, entonces surge esta ecuación de los gases ideales. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Presión por volumen es igual al número de moles por una constante por la temperatura. Entonces aquí tenemos de diferente dos cosas, o bueno, tres cosas. Primero, que ya no encontramos solo dos condiciones, sino que encontramos las tres condiciones, presión, volumen y temperatura. Y siempre la fórmula nos las va a mostrar así. ¿Cuál es la segunda condición o la segunda cosa diferente que estamos viendo acá? Que nos importa el número de moles, ¿listo? Siempre será en este orden, pero también depende de cómo lo vamos a manejar. Si nos piden moles, debemos despejar el resto. Si nos piden temperatura, debemos despejar el resto. Eso ya depende, digamos, de qué cosa nos estén pidiendo en el ejercicio, ¿vale? Entonces, por eso estamos hablando de esto, ¿vale? Y la tercera cosa que tenemos diferente es esa letra R, que es una constante. Acuérdense que cuando hablamos de constante, queremos hacer énfasis en que ese valor nunca va a cambiar, nunca. Por ende, el valor de la R, si quieren aprendérselo de memoria o si quieren anotarlo por ahí o tenerlo en cuenta de alguna manera, siempre va a ser 0.082. Ahora, ¿por qué les digo que puede ser un poquito más complicado el tema de las unidades? Porque en los ejercicios anteriores únicamente teníamos dos tipos de unidades. O era presión y volumen, ¿cierto? Atmósferas y litros, o era atmósferas con temperatura, o era volumen con temperatura. En este caso tenemos ya 4 unidades de las cuales debemos estar pendientes para saber cuáles se cancelan y cuáles no se cancelan. Por eso nuestra constante tiene las 4 unidades. Miren, atmósferas, que es de presión, litros, que es de volumen, moles, que pues es el número de moles, obviamente, y Kelvin, que es temperatura. Por eso es muy importante acá que tengamos en cuenta y que tengamos claro,
cómo se cancelan las unidades y cuál va a ser nuestro resultado final. ¿Listo? Es muy importante que tengamos eso claro, ¿vale? Entonces, esta es la ecuación que nos relaciona todas las condiciones de los gases ideales y que nos va a mostrar cómo puede llegar a variar dependiendo de cómo cambian las cosas. Recordemos que si no nos dan el volumen en litros, debemos pasarlo a litros. Que si no nos dan la temperatura en Kelvin, debemos pasarla a Kelvin. Que si no nos dan la presión en atmósferas, debemos pasarla a atmósferas para que nosotros podamos seguir utilizando este valor y esas mismas unidades. ¿Listo? En este caso no hemos hecho ejercicios de conversión de unidades por temas obviamente de tiempo, tenemos únicamente 1 hora de clase, pero si en algún momento ustedes consideran y creen necesario que hagamos un espacio, un pequeño, o que destinemos unos 10, 15 minutos para el tema de las conversiones de unidades, pues lo hacemos. ¿Listo? Si nos dan los gramos, toca pasarlo a moles. Exactamente, como dice Romeo. Y por eso hicimos previamente el tema de estequiometría y dejamos de último gases ideales para que tuviéramos claro todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos minuticos que nos quedan? Vamos a ver cómo podemos plantear los ejercicios de los gases ideales, qué nos van a decir o qué no nos va a decir, qué nos va a preguntar o qué no nos va a preguntar y cuál sería, digamos, nuestra forma o nuestra metodología a seguir. ¿Listo? Entonces vamos a plantear ejercicios de gases ideales. Para eso, como siempre, nos dirigimos a nuestra ecuación, en nuestra diapositiva en blanco. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, aquí no se modifica la presión, no se modifica el volumen, no se modifica la temperatura. ¿Listo? Eso nos quiere decir que no vamos a tener 2 valores de presión, ni 2 valores de volumen, ni 2 valores de temperatura. Es decir, no vamos a aumentar el calor, por llamarlo de alguna manera, no vamos a aumentar o disminuir la presión, no vamos a disminuir o aumentar el volumen, sino que va a haber un dato que no nos van a dar y que a partir de esas condiciones que nosotros tenemos, nosotros vamos a hallar. ¿Cómo así? Ya les voy a mostrar un ejemplo o lo vamos a plantear. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo lo más sencillo posible, es decir, sin conversiones de unidades para que nos quede claro el principio de los gases ideales y ya después, si quieren, lo complicamos un poquito con el tema de las conversiones. ¿Listo? Pero vamos a ponerlo de la siguiente manera. Entonces, se tienen, digamos, 3 moles de dióxido de carbono. ¿Listo? Dióxido de carbono es un gas, todo lo tenemos claro, ¿vale? A una temperatura de 238 grados Kelvin. ¿Listo? Con una presión de, pongámosle, 4 atmósferas. Y ya, no es más el ejercicio. ¿Cuál es el volumen que ocupa este gas? Me comí la L. Así son los ejercicios de gases ideales. En principio, de la forma más sencilla, pueden llegar a ser así. ¿Listo? Se tienen 3 moles de dióxido de carbono a una temperatura de 238 grados Kelvin y con una presión de 4 atmósferas. Nos están preguntando cuál es el volumen que ocupa el gas. ¿Listo? Entonces, yo creo que alcanzamos a resolverlo. Uy, ¿ya lo hicieron? Mejor dicho, están volando ustedes. Qué bueno. Primer paso. Sencillo, ¿se acuerdan? Fórmula. En este caso, la fórmula de, sí, fue Nicolás, perfecto, pero ya vamos a hacerlo los demás. Presión por volumen, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Presión por volumen. Entonces vamos a hacerlo para ver si a Nicolás le quedó bien. Si no le quedó bien, le hacemos bullying entre todos. Presión por volumen es igual a N por R por T. Esa es nuestra ecuación de los gases ideales. ¿Listo? Siguiente paso, acuérdense, ver cuáles son los datos o valores que nos da el ejercicio. Entonces, 3 moles, ¿cierto? Por ende, ¿qué dato tenemos? La N, que es el número de moles.
Temperatura. Tenemos 238 grados Kelvin. Por ende, la sabemos. Presión. ¿La tenemos? Sí, la tenemos. 4 atmósferas. ¿Cierto? Y la R, siempre la sabemos, porque al ser un valor constante, nunca nos va a cambiar. Por ende, ¿qué debemos hallar? Este valor del volumen. ¿Cierto? Eso. ¿Cómo la dejamos sola? Pues si está multiplicando, va a pasar a dividir. Bueno, ahora a todos les dio lo mismo. Entonces, espérenme, lo terminamos y miramos si entendimos si nos quedó claro el tema de los gases ideales. 14.6, 14,5. Ahí puede cambiar dependiendo de si ustedes usaron más o menos decimales, pero ya vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar esta P acá. Como está multiplicando, va a pasar a dividir. Como está arriba, pues va a pasar abajo. ¿Cierto? Entonces, va a quedar de la siguiente manera. Volumen es igual a N multiplicado por la R multiplicado por la T, todo dividido en la P de la presión, ¿cierto? Claro lo que hicimos ahí, ¿no? Despejar la fórmula. En eso creo que ya no tenemos ninguna duda. Siguiente paso, reemplazamos los valores que tenemos. Podemos hacerlo antes o después, no importa. ¿Listo? Entonces, volumen es igual a ¿qué? Número de moles, 3 moles, multiplicado por la R, que es 0.082 atmósferas litros, litros en esa mayúscula, dividido en mol por Kelvin, ¿cierto? Y vamos a ponerlo acá, dividido en mol por Kelvin. Eso multiplicado por la temperatura, es decir, multiplicado por 238 grados Kelvin, ¿vale? Y todo eso dividido en la presión. Uy, esa no es la línea que quería hacer, perdón, esta sí. Todo eso dividido en la presión, que son 4 atmósferas, ¿cierto? 4 atmósferas. ¿Cuáles son los datos que cancelamos? ¿Cuáles son las unidades que vamos a cancelar? Pues miren, moles se cancelan con estas moles, ¿cierto? Mol arriba, mol abajo. Kelvin se cancela. Kelvin abajo con Kelvin arriba. Se cancela. ¿Y cuál es la otra que vamos a cancelar? Atmósferas arriba con atmósferas abajo. Nos queda, por ende, volumen en litros, que es en lo que nos tiene que dar. ¿Vale? Y lo único que nos queda faltando es hacer la operación matemática. Por ende, arriba. ¿Cómo quedaría arriba? 3 por 0,82 por 238 y el resultado dividido en 4 atmósferas. ¿Listo? Que ya no son atmósferas, sino que es únicamente el 4 porque ya cancelamos las unidades. Entonces, vamos a ver si le hacemos bullying a Nicolás o no. 3 por 0.082, ¿cierto? Eso por 238. Y ese resultado dividido en 4 nos da un resultado final de 14,637 o 14,6 o 14,63. Eso quiere decir que a todo el mundo le quedó bien por lo que veo. Fácil, muy fácil. Lo único que debemos tener claro es la fórmula. ¿Listo? Igual, no se preocupen que como de todos los ejercicios hemos hecho 2 ejemplos, pues la próxima clase vamos a iniciar con otro ejemplo de gases ideales para que nos quede perfecto. ¿Listo? No siendo más, chicos, me alegra que les haya quedado todo claro. Todo es un proceso que si tenemos claro paso a paso, nos va a salir muy, muy fácil. ¿Listo? Nos vemos el día martes a las 7 de la noche, muy puntuales como siempre. Por favor, no se les olvide seguir avanzando con su plataforma, no se dejen quedar con ese tema, también seguir avanzando con el fanzine y nos vemos el día de martes, ¿vale? A las 7. Que tengan un feliz fin de semana, que coman rico, que descansen, que duerman muy bien si están trabajando, que les vaya muy bien en su trabajo y el martes aquí muy puntuales a las 7, ¿vale? Chicos, que estén muy bien. Chao, nos vemos, que estén todos muy bien. Así es, profe, muchas gracias por la clase nuevamente. Feliz noche, feliz fin de semana. Y bueno, chicos,
Antes de finalizar, invitarlos nuevamente de manera muy cordial al taller de mañana de fotografía, que la verdad está bastante bueno. Yo los acompañé el sábado pasado y me quedó gustando bastante. Entonces, pues para que asistan, disfruten y pues estén ahí aprendiendo un poco más sobre este tema. También recuerden que la idea es que para este fin de semana vayan aproximadamente por un 75% de desarrollo de la plataforma. Entonces, para que vayan ahí juiciosos con eso. No se dejen colgar con la hoja de ruta. Con eso, pues, no se les acumula todo para el viernes. Eh, profe, Nico, ya se puede subir en la plataforma por programa de PowerPoint, o tiene que ser en Word, creo. no, lo puedes subir como PowerPoint, pero un solo archivo. Y, profe, qué pena, es que Romeo tenía una pregunta del fanzine, aunque no sé cuál sería. Romeo, porfa, escríbelo Responde nuevamente. que sigo por acá, si no me he ido. Ve, Eh, profe, es que la primera entrega del fanzine la subí a la plataforma, o sea, no sabía que había que enviarla por correo, entonces pues ahí no sé qué. ¿Esa se puede borrar, sí? ¿O no se puede? no, lo que pasa es que lo que le va a pasar a Romeo es que tan pronto suba la hoja completa, se elimina la primera automáticamente. Ah, pero no pasa nada, la subes nuevamente y ya, tranquilo, no te preocupes, que igual, Romeo, tú me enviaste eso por correo y tranquilo, no pasa nada, ¿listo? No te preocupes, entonces simplemente vuelves y la subes y ya, despreocúpate, tranquilo. O sea, ¿ya la segunda entrega la subo a la plataforma o cómo? Sí, la Sí, subes a la plataforma y ahí se reemplaza el archivo, así que tranquilo, no pasa nada con eso. La primera igual queda revisada. Sí, ya quedó revisada, tranquilo. aunque Ah, eso vale, por un lado, y también recuerda que para la segunda entrega, pues la idea es que incluyas todo el archivo, o sea, la primera parte y la segunda parte que sería como la continuación, por decirlo Sí, así. todo en el mismo archivo, por favor. a ¿Listo? favor, le pongo la primera parte también. Exactamente. Exactamente. Ah, vale, gracias. Listo. Ahora sí, gracias, profe. Listo, chicos, Eh, tranquilos. Nos vemos mañana, el martes, es que mañana. listo, profe. Feliz fin de Vale, que semana. estén bien. Chao. Igualmente. Y bueno, por acá me pregunta Juan, ¿el taller de fotografías con programas? No, no todo lo trabajamos a partir de fotos que pueden tomar con el celular. Entonces, pues lo que hace el profe es enseñarnos a manejar las luces, también un poco los espacios, a qué más el enfoque, cosas así. Está bastante interesante, la verdad. Y se logran muy buenas fotos solo con la cámara del celular. Entonces, pues allá los esperamos. Y bueno, ahora sí, feliz noche para todos y nos vemos mañana, si me paso por allá.